¿cómo están todos? ¿Bien? Con mucho trabajo, supongo, ¿no? Todos ocupados en muchas actividades, cansados a veces, todos así, todos así estamos, pero el Señor es bueno y Él siempre nos permite estar conociéndole más y aprendiendo más acerca de Él. Entonces, pues hoy vamos a dar gracias al Señor por este tiempo para que podamos empezar y pues también comentar alguna del avance que estamos hasta ahorita llevando. Y bueno, si me permiten, voy a orar para que podamos empezar, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor, que tú cuidas, Señor, de nuestra vida, que tú estás al pendiente de nosotros cada día, que podamos crecer cada día más en el carácter de Cristo. Gracias que sabemos que tú nunca nos has abandonado y nunca lo harás, Señor, porque tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, hoy quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí, Señor, y aún los que no se han podido conectar el día de hoy, Señor, que seas tú, Señor, con cada uno de ellos y de nosotros, que tú nos fortalezcas, que tú nos llenes de tu paz, de tu amor, de tu gracia, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. Y oro, Dios, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, que cualquier carga que podamos tener, cualquier preocupación, Señor, tantas cosas, Señor, que podemos ver de necesidad, Señor, que podamos descansar en ti, Señor, y orar, Señor, a ti por esas necesidades, confiando, Señor, que tú te haces cargo de ellas, Señor, y que tú eres un Dios soberano y que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Y oramos, Señor, por cada pueblo, cada etnia, cada grupo, Señor, no alcanzado, Señor, de los que hoy vamos a hablar, Señor. Pedimos que tú nos des entendimiento, Señor, para ver esta necesidad, Señor, que hay en el mundo, Señor, acerca de conocerte a ti, Señor. Y que tú nos des ese corazón, Señor, con carga, Señor, para poder orar, para poder interceder y hacer, Señor, lo que tú nos indiques, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad y al propósito para nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Muy bien. Ahí ya llegó Perla también, ya vi, ok. Vamos a ver, somos 2, 4, 6. Entonces están Perla, Ceci, Patti, Mayra, Gris, Jesús, ok. Muy bien. ¿Alguno de ustedes pudo ver la película de Silencio, aparte de Gris, que ya nos dijo que la había visto? ¿Patti? Sí, ¿La viste? también vi una parte, pero ya la había visto, Coti. Ah, muy bien, ok. Pero cuando vemos algo de misiones y luego la vemos de nuevo, como que cambia completamente, no sé si te pasó lo que viste, completamente el panorama y entendimiento de lo que estás viendo, ¿no? Ya con más claridad. Muy bien. ¿Alguien más la vio, aparte de Gris, que ya la había visto? Todavía no la veo. Todavía no, mira. Ok. Bueno, se les recomiendo que no la haya visto todavía, que la puedan ver. Es muy, pues, te hace pensar muchas cosas y reflexionar. Pero bueno, esas las dejo para que ustedes la puedan ver y va a enriquecer también de lo que estamos estudiando en este tiempo. Y bueno, para los de los que están aquí, ¿quiénes son los que no van a poder ir al Congreso? Que son de fuera o que no pueden estar. Por ejemplo, Gris, tú sí puedes ir, ¿verdad? Tú estás ahí. Mayra, ¿tú también? ¿O tú estás fuera también? Yo estoy en Río Verde, Ok, en San Luis entonces tú Potosí, no pero puedes. yo es que como salgo a las 2 de la tarde de mi trabajo de la escuela, Ajá. entonces voy a llegar como a lo mejor un poco tarde, o sea, en lo que yo me traslado a Tampico. Pero sí puedes ir, sí, porque les voy a dar Sí, una opción de un trabajo
para los que no puedan ir, pues pueden entregar ese trabajo. Sí, nada más te digo que a lo mejor no Ajá. llegaría muy a tiempo. Ok, está bien. Es el viernes en la tarde y el Ajá, sábado. Ajá. sí, El sábado. Muy bien. Y Pati, pues tú sí puedes, ¿verdad, Pati? Ok. Ceci también, me Sí, imagino. Coti. Ok. Y Sí, Perla. yo también. Sí, Ceci, gracias. Perla, ¿tú vas a poder asistir? Yo estoy checando, yo soy de fueras, pero también estoy checando Ok, si sí puedo puedes ir. asistir. Muy bien. Sí. Ok, y Jesús, pues creo que también puede asistir. Bueno, en caso de que no puedan asistir, les voy a dejar para que vayan trabajando en eso, los que escuchan la clase después, que no están aquí, y que no van a poder asistir, para que vayan trabajando, es que los temas que estamos viendo hasta este momento, les voy a pedir que hagan como una tipo sinopsis. No es así como todo un resumen, sino media cuartilla de una hoja, el tema, ¿sí? Algo muy, muy resumido de lo que tú entendiste de ese tema, y que eso me entreguen una semana antes de que terminamos ya el curso. Entonces, de cada uno de los temas que estamos viendo es leerlo y plasmar en media cuartilla lo que entendemos, lo que entendiste de ese tema, y eso me lo van a entregar. Entonces, este trabajo solamente es para los que no van a asistir al congreso, que no vayan a poder, lo van a hacer. Y para todos, para recordarles, es el tipo repaso que les envié, que les pedí que impriman y que lo contesten a mano, que vayan contestando, vayan avanzando, porque si lo dejan al final, aunque es bien sencillo, bueno, yo lo veo sencillo, se les puede complicar, y si tienen alguna duda, aquí en las clases me pueden preguntar, ¿sí? Si ya van avanzando y tienen alguna duda, lo podemos ver aquí en la clase, ¿ok? Eso también me lo van a entregar una semana antes para que poderles yo calificar y todo, ¿ok? Entonces, y lo que van a hacer en el Congreso, el tiempo para llegar, esos detalles ya se los voy a dar más adelante, porque nadie me va a dar esas indicaciones. Entonces, pues el día de hoy la clase es un poco más corta, que creo que es más ligera que las que hemos visto en días anteriores. Tal vez hasta vamos a terminar un poquito más temprano hoy, creo yo. Y les voy a dar chance para que sigan avanzando con los cuestionarios o algo de lo que tenemos pendiente de la clase, ¿ok? Así que ya vimos, para así como hacer un repaso, ¿recuerdan lo que hemos visto? Las definiciones, ¿sí? De lo que las misiones de una etnia, grupo alcanzado, no alcanzado, todo esto. Y después ya empezamos a ver las misiones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que esa clase me gusta mucho, que vimos en 2 clases, y después vimos en otras 2 clases la historia de las misiones, ¿sí? Que ya hicimos un repaso súper general, porque como se dieron cuenta, si vieron los videos de YouTube así pequeños de la historia, se dan cuenta que hay muchísimo, ¿no? Que hay demasiada información, pero el día de hoy vamos a ver en una sola clase este tema, porque es más cortito. Vamos a ver las necesidades en el mundo, y la idea de este tema es que podamos entender la diversidad étnica que hay en el mundo, y nos podamos enfocar en los grandes bloques religiosos, en las religiones más grandes que ya las hemos mencionado, pero el día de hoy vamos a verlo más en una forma como muy práctica, para que podamos entender qué es cuál es la necesidad del mundo y por qué es necesario que nosotros pongamos atención en las misiones transculturales, y por qué es importante que la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, se involucre en este mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Entonces, voy a empezar a compartir la diapositiva. A ver, permítanme. Ok, ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve. Muy bien, gracias, Mayra. Muy bien, entonces, ok, esta imagen nos habla de Mateo 24:14. ¿Alguien, a ver, bueno, Mayra, que ahorita me dijo que sí,
¿Puedes tú leer Mateo 24:14, por favor? Sí. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, Mayra, muy bien. Pues si recuerdan, en Mateo 24, ajá, habla de las señales antes del fin. Sí, todos tenemos muy presente este capítulo, porque los discípulos se le acercan en privado y le preguntan, Señor, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Y Jesús les responde que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y luego empieza a decir acerca de van a oír de guerras y rumores de guerra. Y también les habla que esto tiene que suceder, pero todavía no es el fin, ¿sí? Y después habla de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrá hambre, terremotos, y él dice que es el comienzo de los dolores, ¿sí recuerdan? Y después el Señor empieza a decir que va a haber una tribulación, que los van a matar, hablando de los creyentes. Y esto se cumplió en parte cuando hubo la destrucción del templo ahí en Jerusalén, en el año 70, si no mal recuerdo. Pero también está hablando acerca de estos últimos tiempos. Es muy interesante cómo el Señor habla de una época, pero también habla acerca de los días finales. Y el Señor entonces les dice que se van a levantar falsos profetas, que lo estamos viendo también, que el aumento de la iniquidad, ¿sí dice? Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y después él dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 14 leemos lo que acaba de leer Mayra, que dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros escuchamos acerca de todo lo que está sucediendo, bueno, ahorita estamos con las inundaciones, ¿no? Que está muy feo en muchos lugares. Y escuchamos de las guerras, ¿sí? Ha habido guerras a través de la historia muy fuertes, y de repente cuando escuchamos estos rumores de Rusia, ¿no? Que ahorita está ya otra vez, que todo se empieza a poner tenso, y que hasta se hacen memes, ¿no? De que nosotros somos los vecinos de Estados Unidos, ya sabemos, ¿no? Que aquí no, y todo eso. Y hay un temor, ¿no? De alguna manera, porque pensamos, ya viene el fin, ¿sí? Ya está el fin, la tercera guerra mundial, y se acaba el mundo y cosas así. Y la verdad es que el Señor nos dice, en esta es una como cláusula, le podemos decir, para que sea el fin, porque dice el Señor, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y no sé si a ustedes les gustaría ver en vida al Señor Jesucristo regresar, ¿verdad? Con toda su gloria. O a veces con todas las situaciones que existen decimos, Señor, ya ven, ¿no? Ya regresa, Padre. Ajá. Pero para que esto suceda, Él dijo, el Señor Jesucristo dijo que el Evangelio del Reino tendría que ser predicado en todas las naciones. Y hemos estado estudiando acerca de cuántas etnias aún no alcanzadas existen en el planeta. Entonces tenemos este problema, ¿no? Por decirlo así. No hemos podido todavía cumplir esta parte, porque no se trata de quién es la responsabilidad de que se comparta el Evangelio a todas las naciones. ¿De quién es ese trabajo? Es de cada uno de nosotros, ¿sí? Como hijos de Dios, nosotros debemos de cumplir nuestra parte para que esta profecía se cumpla lo más pronto posible. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no conocemos la situación espiritual del mundo? Entonces, hoy vamos a ver esta situación espiritual del mundo en una manera muy sencilla, de una forma gráfica, así. Entonces, miren, aquí está, en esta imagen ustedes pueden ver a una persona. Entonces, el día de hoy vamos a tomar tenemos que completar 10 personas, y cada una va a representar un porcentaje de 10%, ¿ok? Tenemos 10 personas.
como tus 10 dedos de tu mano, lo quieres ver sencillo, y ese es todo el mundo, ahí se representa en esos 10 dedos de tu mano. Y el 10% es cada uno de los dedos. Si sumas todos tus dedos, van a ser el 100%, ¿ok? Entonces, la situación espiritual mundial es que los evangélicos, creyentes, cristianos, somos el 10% de la población mundial. No estamos contando todos los que se llaman cristianos, sino los evangélicos, los cristianos que realmente cumplen ciertas características. Y ahorita vamos a ver qué es esto. Ahí está, miren. Un cristiano evangélico es una persona que confía solamente en la cruz de Jesús para la salvación, ¿sí? Que tiene una relación personal con Dios a través de Jesús, ¿sí? Muestra regeneración por el Espíritu Santo. No es solo de nombre, sino que realmente hay una regeneración en su vida. Reconoce la Biblia como la palabra inspirada de Dios, la única base de la fe y práctica. Y se compromete a la predicación bíblica, el evangelismo y el servicio. O sea, es alguien que está activo en la obra, ¿sí? Está cumpliendo lo que el Señor nos ha pedido, ¿ok? Entonces, vamos a repasar. Un cristiano evangélico, ¿quién es? Confía solamente en la cruz de Jesús para la salvación. Tiene una relación personal con Dios a través de Jesús, muestra regeneración por el Espíritu Santo, reconoce la Biblia como la palabra inspirada de Dios, se compromete a la predicación bíblica, el evangelismo y el servicio. Entonces, esto es lo que podemos ver. Y ahora, la situación espiritual mundial, ¿ok? Vamos a seguir viendo. Recuerdan que tenemos ese 10% que representa a los cristianos evangélicos en el mundo, ¿sí? Un 10% de 100, de 100%. Entonces, 10% representa a esta persona, cristianos evangélicos. Ahora, los cristianos nominales, ¿sí? ¿Quiénes son los cristianos nominales? Y yo creo que todos ustedes saben o lo hemos escuchado. Yo era una cristiana nominal antes de ser cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque nací en una religión que es la religión tradicional de México y yo me llamaba pues que era cristiana, cristiana de nombre, porque pues creía en Cristo, bueno, sabía de Cristo, iba, no sé, a la misa cada año, creo, ni siquiera cada mes, porque no había allí donde estábamos, pero los cristianos nominales son las personas, es una persona que tiene el nombre de Jesús, miren, aquí está el concepto, es una persona que tiene el nombre de Jesús en su religión, pero no manifiesta las cualidades que se mencionaron para el cristiano evangélico, ¿ok? Es decir, no confía en Jesús solamente para su salvación, no cree en la palabra como que solamente es la palabra inspirada por Dios, no tiene una relación personal con Dios, no muestra regeneración del Espíritu Santo y tampoco sirve ni se compromete a la predicación. Entonces, esto es un cristiano nominal, ¿sí? Solamente tiene el nombre de Jesús en su religión. Y ahora vamos otra vez a las estadísticas. Ahí vemos, el 10% son los cristianos evangélicos en el mundo. El 20% son los cristianos nominales, ¿sí? 20% del mundo, cristianos nominales, es decir, solo por nombre. Ahora vamos a seguir. Ahí vamos adelante. El 40%, ay, perdón. Ay, perdón, ok. Ahora vamos a ver. Estos son los cristianos nominales, pero ahora el 40%, estos 4 otras personas que vemos aquí en este círculo como oscuro, es porque ellos no son no son verdaderos cristianos, o sea, no son cristianos evangélicos, no son cristianos regenerados, realmente no lo practican, solo son de nombre. Entonces ya tenemos que están en ese cuadro oscuro porque no son verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces el 20% son los nominales, que solo tienen el nombre, pero no lo son. Y este otro 40%, que son 4, recuerden que cada uno representa un 10%, entonces el 40% del mundo son no cristianos viviendo
en etnias alcanzadas. ¿Qué significa eso? Son personas que de alguna religión no cristiana, como son los hindús, los budistas, musulmanes, animistas, pero que viven dentro de etnias que ya tienen una iglesia viable. Y es decir, ya hay ahí entre ellos una iglesia de creyentes que en algunos años esta iglesia, si hace su trabajo, puede alcanzarlos, ¿sí? Puede compartirles y ellos pueden creer en Jesús, ¿sí? Entonces, ese 40% son no cristianos viviendo en etnias alcanzadas. ¿Qué significa una etnia alcanzada? Por si no lo tienen claro, vamos a repetirlo. Una etnia alcanzada significa que hay una iglesia viable, quiere decir una iglesia que es madura, que ya tiene creyentes locales que son capaces de llevar el evangelio a los que viven ahí cerca de ellos, que están en su misma nación, en su misma etnia, ¿ok? Esos son los que son no cristianos, pero que viven en etnias alcanzadas, ¿ok? Entonces ya tenemos claro eso. Lo que dijimos ahorita, lo que les acabo de decir, véanlo aquí. Son personas de alguna religión no cristiana, como hindús, budistas, musulmanes o animistas, pero que viven dentro de etnias que ya tienen una iglesia viable, ¿ok? Entonces ya tenemos claro eso. Eso es el 40%. Ya llevamos 10% cristianos evangélicos, ¿verdad? Aquí está. 20% los cristianos nominales, solo de nombre. 40% que viven en un lugar que no son cristianos, tienen otra religión, pero dentro de ellos, en su nación, en su etnia, hay cristianos ya maduros, fuertes, una iglesia que les puede compartir, ¿sale? Entonces, ahora vamos adelante. Aquí hay una pregunta que dice, pasé por un poblado en la Sierra de Puebla. Ajá. Toda la gente hablaba español, pero no había una sola iglesia cristiana en el poblado. Y la pregunta es, ¿esta gente es de una etnia alcanzada o no alcanzada? ¿Quién me puede decir? ¿Y por qué? A ver, alguien que se anime. Bueno, déjame, yo voy a decir. A ver, Ceci, ¿tú qué crees? ¿Que es una etnia alcanzada o no alcanzada y por qué? O sea, es un poblado de Puebla Ajá, y está en la sierra. ajá. ¿Y Pues toda la es gente una habla etnia no español? alcanzada porque no hay una sola iglesia como tal, Ok, cristiana. Bueno, ajá. eso creo yo. Ajá, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién está ahí? A ver, Mayra, ¿tú qué opinas y por qué? Yo digo que no es una etnia alcanzada porque no hay una iglesia firme, cristiana. Ok, muy bien. Bueno, según las misiones transculturales y lo que estamos estudiando, aunque se escucha como que muy raro, pero para los términos que nosotros usamos, ellos serían una etnia alcanzada. ¿Por qué? Porque ellos hablan español. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que Que sí hay todos una... ellos, Ajá. que todos ellos tienen la oportunidad de que alguien que habla español a su alrededor les comparta. O sea, no tienen, no tienen un idioma, una barrera cultural o un idioma que no se puedan comunicar. Esto es solo porque no estamos hablando de que sean creyentes o no, sino de que haya la posibilidad de que se les comparta, ¿sí? De que ellos puedan escuchar el evangelio. Por ejemplo, si ellos salen a trabajar cada semana, ya ven que se mueven, ¿no? A los poblados. Y en ese lugar donde ellos van, ellos escuchan, seguramente pueden escuchar a alguien que les pueda compartir el evangelio en su idioma. Entonces, al tener esa ventaja, esa facilidad, para las misiones transculturales se considera que es alcanzada. No quiere decir, es que son términos diferentes, no quiere decir que sean creyentes, ¿sí? Quiere decir que ellos tienen la posibilidad de escuchar el evangelio, ¿ok? Es un poblado,
¿sí? No, hagan de cuenta, no es toda la sierra. Por eso es como, lo pusieron así a propósito, ¿no? Porque en toda la sierra puede, por ejemplo, en el pueblito vecino, puede haber una iglesia ya viable que les puede compartir, porque hablan el mismo idioma, porque hablan español. Si en este caso hubieran puesto que ellos hablaban otro idioma, por ejemplo, diferente al de los otros lugares, ¿sí? De la sierra, entonces sí sería no alcanzado, ¿ok? Este término solo es para las misiones, lo que estamos explicando de las misiones transculturales, pero por eso lo ponen, para explicar esto. Entonces ahorita vamos a seguir Bueno, explicando. Coti, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Ajá, ya. sí. A ver, Mayra, ajá. Creo que primero estaba Patti. Ah, ok. Sí, sí, Pati. Coti, otra característica es que como, aunque no haya iglesia, pero hablan español y la Biblia está traducida en español. Exactamente. Esa es una buena. Ajá. Sí. A ver, ahora sí, Mayra. Ah, sí, es que ahí voy, es que es algo parecido a lo que dijo Patti, pero al revés. Por ejemplo, aquí hay una comunidad, aquí en Río Verde, que, por ejemplo, algunos, digamos que hablan náhuatl, pero mucha gente todavía no habla español. O sea, Ajá. sí hay unas pocas personas que son bilingües, por decirlo así. Pero, Sí. por ejemplo, la Biblia, están ellos haciendo un trabajo, pues, extraordinario en traducir o sea, más bien van poco a poco traduciendo Sí. la Biblia, que era lo que Ajá. comentaba, creo que en otra clase a los compañeros. Ajá. Entonces, por ejemplo, ellos están incluso grabando, algunos libros, pero como Sí. han tenido mucha oposición, pues Ujú. no han avanzado pues gran cosa, ¿verdad? Pero Sí. entonces esa sería, o sea, alcanzada. Ese sería como en proceso de ser alcanzada, Okay. porque hay niveles de menos, completamente no alcanzada. Otros están menos alcanzados, que sería yo creo, menos alcanzado, porque ya hay un proceso de la Biblia de traducción, no está completa, pero ya hay una parte, ¿no? De hecho, ahorita vamos para allá, vamos a ver este tema dentro de esta clase, pero eso sería en Como en proceso de ser proceso. alcanzada, menos alcanzada. Ujú. Ah, ok, Sí, gracias. gracias. Sí, esto es todo un tema, ¿eh? Y por mucho tiempo ha habido pláticas y pláticas y pláticas sobre esto, pero lo importante es que se está haciendo el trabajo, ¿no? Lo importante es que los conceptos, o sea, que se trabajan, no es para como entrar en conflicto así de opiniones, más bien es para podernos enfocar en los trabajos que se están haciendo y tener más claro dónde se necesita y qué se necesita, ¿sí? Entonces, por eso es que ponen estas situaciones. Pero bueno, vamos a seguir adelante, ¿ok? Ok, bueno, esta es la respuesta. Es alcanzada porque hablan español. Y así en México ellos tienen acceso al Evangelio. Ajá, porque hablan español. Si hablan español es porque entonces tienen comunicación, ¿sí? Y tienen acceso al Evangelio, ¿ok? Entonces si fuera una comunidad como lo que mencionaba Mayra, que hablan náhuatl, ahí ya cambia completamente la situación, ¿ok? Perdón, era Pame, dije náhuatl, pero Pame. era Pame, sí. Ok, Pame. Ok, sí. Hay muchísimos. Creo que eran 364 idiomas que hay en México, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces, ok, miren, aquí lo que nos dice el autor es que las palabras alcanzada y no alcanzada se refieren a etnias, no a individuos. O sea, cuando pensamos en personas, podemos por eso decir, no, pero si no conocen, pero estamos hablando de la etnia, ¿ok? Completa, como una etnia, como un grupo. ¿Se acuerdan que en misiones transculturales y en la Biblia, cuando habla de predicar el evangelio a toda nación, no habla ni de países ni de individuos, pero habla de familias, familias de la tierra, y no se refiere a una familia, papá y mamá, sino a naciones, ¿ok? A etnias completas. Entonces, ahí vamos. Entonces ahora vemos la situación espiritual mundial. Miren,
¿ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos, ya íbamos a la mitad, ¿no? Vamos a repasar. 10% cristianos evangélicos en el mundo. 20% son cristianos nominales, ¿sí? Y el 40% son los que son personas que son cristianos nominales y no cristianos con acceso al evangelio, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Perdón, el 20% son cristianos nominales, el 40% son no cristianos, ¿ok? Con acceso al evangelio. Ajá, ¿recuerdan? Ellos no son cristianos, este 40% de la población mundial son de otras religiones, pero hay una iglesia viable entre ellos que en unos años pueden alcanzarlos, ¿ok? Ya hay una iglesia suficientemente madura, fuerte para compartirles el evangelio. Ellos tienen acceso al evangelio. Entonces, son no cristianos con acceso al evangelio. Ahora sí, vamos al 30%, al último 30%, que son los no cristianos, pero viviendo en etnias no alcanzadas. ¿Recuerdan lo que eran alcanzado y no alcanzado? Una etnia alcanzada es que ya hay una traducción de la Biblia, que ya hay una iglesia que les comparte en su idioma, que tienen posibilidad de escuchar del evangelio en su idioma. Entonces, estos son el 40%, pero ahora el 30% son no cristianos, pero la diferencia es que ellos no tienen acceso al evangelio. El 40% son no cristianos, pero ellos tienen acceso al evangelio, ¿ok? Entonces esa es la diferencia, fíjense. 40% no cristianos con acceso al evangelio, ¿sí? Sí tienen acceso al evangelio. 30% no cristianos, pero sin acceso al evangelio. Ellos no tienen acceso al evangelio. Entonces, entre este porcentaje que ya habíamos visto, hay una barrera de cultura e idioma. Este 30% hay una dificultad. ¿Por qué? Porque no tienen una cultura diferente completamente, un idioma completamente diferente y no hay una iglesia viable entre ellos que pueda compartirles del evangelio. Ellos no tienen, como los del 40%, no tienen acceso al evangelio. Entonces, vamos a aquí, a ver unas notas. Por ejemplo, los no cristianos viviendo en etnias no alcanzadas son aquellas personas de alguna religión no cristiana que viven en etnias donde no existe una iglesia viable. Componen el 30% de la población del planeta y viven en las 7,000 etnias no alcanzadas. ¿Recuerdan que en el principio, desde la primera clase, hablamos de estas 7,000 etnias no alcanzadas? Bueno, este 30% de la población del planeta viven aquí. Son parte de estos 7,000 etnias no alcanzadas. Y ellos no tienen acceso al evangelio. No es que no quieran escuchar, no es que digan, no me interesa, como el otro 40%, ¿recuerdan? Que tal vez han escuchado ya, pero no quieren saber. Y se está orando por ellos, se les sigue compartiendo. Pero este 30%, ellos no tienen esa oportunidad de escuchar del evangelio, porque no hay una iglesia ahí entre ellos para que les compartan, ¿sí? Entonces, así se compone el 100% de la población. Y vean esta imagen, ¿sí? Para alcanzar a este 30% del mundo, de las 7,000 etnias no alcanzadas, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que evangelizarlos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Para llegar a ellos no es suficiente el evangelismo como nosotros lo conocemos, porque el evangelismo, ¿cómo lo conocemos? Con obras de teatro, vas persona a persona. Y si tú quisieras en este momento decir, voy a evangelizarlos, ¿cuál sería la primera barrera que tú te encontrarías? Aquí vemos, ¿sí? Por ejemplo, para que sea más claro tal vez para nosotros. Nosotros aquí en México, aunque hay lugares donde, por ejemplo, en la ciudad, ¿no?
Si tú le vas a hablar a alguien de Cristo y le quieres compartir, esa persona, desde que tú ya les empiezas a hablar, ellos ya saben quién es Cristo. No lo tienen claro completamente, luego tienen santos y tienen esto, pero ellos saben que Jesús vino a morir, ¿verdad? Entienden esto. Entonces solamente es explicarles, aclararles, ¿sí? Que solo es Él, el único camino, la verdad y la vida. Hay una Biblia en su idioma que tú puedes leer con ellos en español, aunque sea otra versión o de su religión, pero hay una Biblia que nos conecta con ellos. Ahí nosotros podemos hacer evangelismo. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a un lugar donde no hay ninguna Biblia en su idioma, ¿sí? Ellos no hablan tu idioma, tú no puedes comunicarte con ellos porque tú no hablas su idioma, tú no conoces su cultura, ellos tienen otra cultura. Y algo que mencionaba el autor aquí es, de, por ejemplo, que tú quieres compartirles, ¿no? Y, por ejemplo, en estos lugares, ellos, un ejemplo así sencillo, es que muchos de estos lugares de la ventana 1040, ellos utilizan o sea, no usan papel de baño para ir al baño, para limpiarse, ¿sí? Algo así de sencillo, a lo mejor dices, ay, no, qué asqueroso, ¿no? O lo que sea. Pero ellos usan su mano izquierda y se lavan con un pocillo, con una manguera, porque ya ahora son más avanzados, una manguera y todo. Pero esa mano para ellos es como sucia, inmunda, o sea, no la pueden usar para comer, la ponen hacia atrás porque no comen con esa mano. Si tú les quieres saludar o les quieres aún pagar y sacas un billete de tu billetera y les pagas, para ellos es un insulto. Y si tú no conoces su cultura, si tú no conoces su religión, si tú no conoces su idioma, ¿cómo les vas a compartir? Y aparte, se cometen muchos errores también culturales y eso puede hacer que ellos se cierren para que puedan entender tu religión. Además, ellos captan muy diferente. Por ejemplo, otro ejemplo. Si tú le dices a un musulmán que repita una oración contigo, ¿no? Para recibir a Cristo, como nosotros lo hacemos en evangelismo, les llevamos les compartimos el evangelio y después les decimos, vamos a repetir, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y tú les dices, vamos a repetir esta oración. ¿Sabes que para ellos, para ser musulmanes, convertirse a la religión del Islam, simplemente tienen que repetirlo y ya son musulmanes? Ajá, no es que tengan que tener fe, solo lo tienen que repetir. Entonces, si tú les compartes así, ellos dicen, es igual que mi religión, solo lo voy a repetir, pero no están entendiendo realmente. Si tú vas a la India con 3 millones de dioses que tienen diferentes, y tú les hablas de Jesús y tú les dices que Él es el Hijo de Dios y que pues tú si quieren seguirlo, ellos te van a decir, ok, sí, sí, claro, yo lo quiero seguir, Él me cae bien. Mira lo que hizo, es un profeta, ¿no? Pero ellos solamente lo van a añadir a sus 3 millones y ahora van a ser 3 millones un Dios, ¿verdad? 3 millones más un Dios más y va a ser otro Dios más. Porque ellos no, o sea, para ellos eso es como, y tú vas a decir, wow, recibió a Cristo, ya es cristiano. Y cuando te das cuenta, simplemente lo añadieron. Entonces, es saber cómo les vas a explicar y van ellos a entender que solo hay un Dios y que Él es el Dios de todo, o sea, sobre todos los dioses, y que si ellos siguen a Cristo, tienen que dejar todos sus dioses. Entonces, estos son las barreras que nos encontramos. Ahora, son barreras, pero Dios nos ha dado la estrategia para llegar a ellos, ¿sí? Él nos ha dado esta habilidad de conocer, por eso se llaman misiones transculturales, porque vamos más allá de una barrera, de muchas barreras, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta otra. Un análisis de las 7,000 etnias no alcanzadas. Por ejemplo, hay un 10% de evangélicos para evangelizar el 30% que vive en etnias no alcanzadas, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un 10% de evangélicos en el mundo para evangelizar el 30% que vive en las etnias no alcanzadas. Es decir, si sacas los números, tú dirías, ok, esto significa que hay un cristiano para cada 3 personas que viven en etnias no alcanzadas. Fíjense, un cristiano
para cada 3 personas que viven en etnias no alcanzadas. Así que tú dirías, uy, podríamos terminar la gran comisión en cuestión de horas, ¿no? Pero no es así de fácil. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionarles, las barreras que tenemos. Entonces, para empezar, las etnias no alcanzadas están muy lejos de aquí. Bueno, a excepción de unas pocas que tenemos en México, que de hecho cuando vamos a ver este tema más adelante, tenemos aún unas etnias no alcanzadas dentro de nuestro país, ahí en el círculo del silencio que le llamamos, y hay algunas que ya son alcanzadas, como las que me mencionaba, bueno, que algunos de ustedes han mencionado, donde ya hay una iglesia, ya hay creyentes. Entonces, como por ejemplo en, ¿cómo se llama? En la Sierra de Songolica, donde fuimos, bueno, yo acompañé a los de... ¿Tehuacán? ¿En ¿Mande? Tehuacán? Ajá, Tehuacán. exacto, gracias. Tehuacán es una etnia alcanzada, Ujú. porque ya hay una iglesia viable de quienes están compartiendo el evangelio, ¿ok? El decir que es una etnia alcanzada no significa que toda la gente es creyente, ¿sí? Porque podemos tener ese concepto en nuestra cabeza, porque así lo hemos a veces leído, lo creemos, lo aprendemos, pero cuando decimos es una etnia alcanzada, no significa que todos ya son creyentes. Significa que hay una iglesia viable que puede alcanzarles, ¿ok? Para que lo tengamos. Entonces, las etnias no alcanzadas, una de las barreras es que están muy lejos de aquí, al menos la mayoría de esas 7,000, ¿ok? Ahora, tienen religiones muy diferentes. Las religiones principales de las etnias no alcanzadas son estas. Miren, ahí están los números. Las tribales son 1,800, así se dividen, así con los estudios que se han hecho, así se han dividido. Tribales 1,800, hindúes 1,200, chinos 500, budistas 500, otros 500, musulmanes 2,500. Es grandísimo, ¿eh? Esa parte de los musulmanes en las etnias no alcanzadas. Entonces, miren, aquí están los 3 bloques religiosos de la ventana 1040. Aquí están los países con una mayoría de hindúes en rojo. Todos los de los hindúes están ahí en la India, ¿no? En Bangladesh, la India, todas estas zonas. Y luego los musulmanes, vean ahí todo lo verde, ¿sí? Luego los budistas, ahí están en amarillo, ¿ok? Que es Tailandia y parte del Tíbet y todas estas zonas. Ajá. Y bueno, allá vemos hacia toda esta zona que está marcado. Entonces, estas estadísticas son datos de Operación Mundo. Ajá. Ahí está OM. Entonces, ok, ahora, todas ellas tienen culturas muy diferentes. Ahí más o menos vemos una gráfica, unas fotos, pero se dan cuenta tan solo con la vestimenta, cómo se visten expresa mucho de cómo lo que ellos creen, ¿no? De lo que ellos piensan. Entonces, todos son muy diferentes. Tienen una perspectiva de la religión o de Dios muy diferente a lo que nosotros tenemos. Ahora, y tienen idiomas muy diferentes. Ajá. Los idiomas del mundo, por ejemplo, Juan 3:16, dice en 3,000 idiomas del mundo. Necesitamos en 3,000 idiomas del mundo. Y no solo Juan 3:16, pero toda la palabra, ¿sí? Y miren, aquí están algunos de las estadísticas, ajá, los que se dedican a la traducción de la Biblia. Recuerdan que la semana pasada vimos esto donde se empezó con este hombre que le preguntó a este misionero que si Dios era tan inteligente, ¿por qué no hablaba su idioma? ¿Recuerdan? Y de ahí se arrancó este proyecto y actualmente aquí están los números que podemos ver que los idiomas, según Wycliffe, los idiomas hablados son 6,918, ¿ok? Los idiomas con al menos una porción de la Biblia traducida son 2,932, ajá, con una porción de la Biblia, no toda, ¿ok? La Biblia entera, fíjense cuántos, 554, y vean arriba cuántos idiomas hay, 6,918, ajá.
La Biblia entera, 554 idiomas. Solo el Nuevo Testamento, 1333 idiomas del Nuevo Testamento, porque solo es la mitad, por eso se duplica, ¿no? La cantidad aquí. Y al menos un libro, 1045, en 1045 idiomas. Proyectos de traducción en proceso, 2267. Hay proyectos. Y idiomas con una clara necesidad de una traducción de la Biblia, 1800. Esos son los que este ministerio ha encontrado. Ajá. Entonces, ahí vamos a danzar. Miren, el 7% de los misioneros trabaja entre las etnias no alcanzadas. Esta gráfica es para que nosotros podamos ver cómo se usan los recursos para terminar la Gran Comisión. Estamos hablando de los recursos de la iglesia cristiana en general. ¿Recuerdan qué porcentaje era? El 10% de la población mundial. ¿Cómo está utilizando los recursos? Recursos, hablamos de todos los recursos económicos, recursos humanos, las personas, ajá. ¿Cómo están usando los recursos para terminar la Gran Comisión? Entonces, las estadísticas que se tienen es que el 7% de los misioneros, ¿sí? De los misioneros que hay, de cada 100 misioneros, es para que lo entendamos, el 7%, solamente el 7% trabaja entre las etnias no alcanzadas. O sea, imagínense, todos estos son 100 misioneros, y 7 de ellos están trabajando entre las etnias no alcanzadas, ¿ok? Ahora, miren, vamos a ver esta estadística que está súper interesante. Y nos anima también, es una estadística muy buena porque nos ayuda a ver el crecimiento de la iglesia cristiana y la posibilidad que nosotros tenemos como iglesia cristiana de cumplir la Gran Comisión. Entonces, las congregaciones cristianas por cada etnia no alcanzada. Miren, en el año 100, después de Cristo, había una congregación, ¿sí? Para cada 12 etnias no alcanzadas, ¿sí? Luego, en el año 1000, había una congregación para cada 5 etnias no alcanzadas. En el año 1500, ya se disminuyó menos de una congregación para una etnia no alcanzada, ¿sí? Después, en el año 1900 ya había 10 congregaciones para alcanzar a una etnia, ¿sí? Le tocaba a cada 10 congregaciones una etnia. En el año 1950, el número de congregaciones aumentó a 33 congregaciones para alcanzar a una etnia. O sea, les corresponde el porcentaje de acuerdo al crecimiento de la iglesia, lo que quiero decir. Ahora, en el año 1980, de acuerdo al porcentaje de iglesias cristianas, para alcanzar a una etnia, hay 162 iglesias cristianas para alcanzar a una etnia. Y en el año 1990, ese número crece a 416 iglesias cristianas para alcanzar a una etnia. Imagínense, en el año 2000, y este ya no está actualizado hasta el 2025, pero miren, en el año 2000, hace 25 años, había 1000 congregaciones cristianas para alcanzar a una etnia, ¿sí? ¿Eso qué significa? Según los números que estamos nosotros aquí viendo, significa que nosotros podemos unirnos con 1000 iglesias, o sea, podemos juntarnos y 1000 iglesias cristianas, todo un equipo de 1000 iglesias se pueden dedicar a alcanzar a una etnia y entre todas las iglesias cristianas del mundo alcanzaríamos a las 7000 etnias. No es que nos toque, no, pues solamente nuestra iglesia va a alcanzar, sino que tenemos tantas iglesias cristianas en el mundo actualmente que nosotras más 999 iglesias más juntas, solo nos tocaría una etnia por alcanzar. Así son las estadísticas. Imagínense, es una buena noticia porque la Iglesia Global de Jesucristo es muy, pero muy grande actualmente. Entonces,
si existen actualmente, bueno, hace 25 años estaba esta estadística, estoy segura que ya hay mucho más, pero si existen 1000 iglesias cristianas por cada etnia no alcanzada, ¿eso qué quiere decir? Que podríamos alcanzarlas muy rápido si nos unimos como esfuerzo de iglesias y nos dedicamos a cumplir la gran comisión. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos hoy? Nosotros es que ir a evangelizar donde nunca antes se ha mencionado el nombre de Cristo, a las etnias no alcanzadas, ¿sí? Ahora, esta es se me fue la palabra, una dinámica para entender cómo es como lo podríamos hacer, ¿sí? Porque tal vez podemos, cuando empezamos a ver este tema, hablamos de las 7000 etnias no alcanzadas que existen, ¿verdad? Y que están muy lejos, que están en esa ventana 1040, y tal vez en nuestra mente nos empieza a dar así como de preocupación o nos sentimos como frustrados porque podemos pensar, pero ¿cómo vamos a alcanzar esas 7000 etnias no alcanzadas? Están lejos, es muy caro ir hasta allá, tenemos que aprender otro idioma, tenemos que dedicar nuestra vida, ¿no? Para poder alcanzar a esas 7000 etnias. Pero la buena noticia es que la iglesia cristiana ha crecido muchísimo en los últimos años y nos podemos unir como iglesias y enfocarnos no en alcanzar las 7000 etnias, sino en alcanzar una etnia. Por ejemplo, en este paquete de hojas, en esta dinámica, es como cada hoja de este paquete de 500 hojas, normalmente trae el paquete, representa una etnia no alcanzada. Entonces, ¿cuántas veces tendremos que voltear las hojas para ver las 7000 etnias? Y bueno, la respuesta son 14 veces para que podamos ver todas las etnias. Pero, por ejemplo, nosotros como iglesia, si decimos, ok, no me tengo que preocupar por todas estas etnias, pero por una, sí. Y podemos tomar una etnia y enfocarnos para alcanzar esta etnia. Y si cada iglesia cristiana en el mundo se enfoca en alcanzar una etnia, podemos alcanzar las 7000 etnias. Entonces, esta pregunta aquí dice, ¿puede esta iglesia cooperar con 1000 otras iglesias para alcanzar a una etnia? ¿Ustedes qué creen? Que sí, ¿verdad? Y podemos alcanzar a las etnias del mundo. Entonces, déjenme, espérenme, ¿dónde están? Coti. Aquí ya lo detuve, ¿verdad? Ya me ven ahí, ¿sí? Ok, entonces, sí, a ver, Pati, Oye, Coti, un comentario, ¿verdad? Pues también orar, ¿verdad? Porque hay iglesias que sus pastores no consideran el tema de las misiones. Yo tuve la oportunidad de platicar con la nutrióloga con la que me está atendiendo y ella estaba, pero súper interesada cuando yo le estaba platicando de los viajes misioneros que hacíamos en la iglesia y me dice que ella tiene años en la iglesia aquí en Tampico y que nunca, pero nunca se ha hablado de misiones, que ella solo se enteró prácticamente del tema por lo que le estuve compartiendo. Entonces, es muy ocupada ella, pero la voy a invitar al Congreso, ojalá y pueda ir, Sí. pero sí, estaba muy interesada ella en conocer el tema. Sí, de hecho uno de los temas que vamos a ver más adelante es cómo orar para que podamos, y estos cursos que lo vamos a dar en la iglesia precisamente es para abrir los ojos y ver la necesidad, porque a veces creemos, como yo les compartí en uno de los temas anteriores, a veces creemos que misiones es como un ministerio más, ¿no? De la iglesia, pero las misiones es el centro de todo, o sea, es el motor que mueve a la iglesia, es el fin que el Señor desde el principio puso para que el evangelio se predicara en todo el mundo. Y entonces, como leímos,
este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, es tan importante que oremos porque sí hay una muy fuerte, una como querer ignorar esta necesidad o no querer hacerlo, O porque indiferencia. Ajá. indiferencia, exactamente, por indiferencia, hay mucha indiferencia y la verdad es que es algo triste porque eh, a veces pensamos, bueno, no es mi problema, ¿no? Y algo que uno de los maestros que nos da aquí misiones, el más veterano, que una vez ya fue a Guayiba, cuando yo en el 2019, él estuvo allá, Larry Walker, y él dice, las misiones son imposibles, pero es por eso que es algo que solo Dios hace posible, porque cuando tú hablas de misiones, estás hablando de que estás invirtiendo en alguien que a lo mejor tú lo quisieras tener en tu iglesia porque tiene muchas capacidades, porque ¿verdad? Es útil, y a lo mejor evangeliza, siembra, hace muchas cosas o no sé, y es enviar a esas personas a un lugar donde tú no las vas a estar viendo casi nunca y que tal vez en su vida no van a ver a ningún creyente o tal vez a uno. Ajá, y muchos de ellos solo van a estar rompiendo piedra, picando piedra, como decimos, para aflojar esa tierra y prepararla para cuando venga una cosecha. Entonces, es un reto muy grande. Solamente Dios puede poner en el corazón de la iglesia, de los pastores, de los líderes, ¿no? Que están ahí, de decir, sí, yo quiero hacerlo, ¿no? Y es una bendición cuando alguien realmente toma ese reto. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, como decías tú, Pati, orar por eso, porque realmente es la base de todo, que oremos para que el Señor ponga en el corazón. Y bueno, una herramienta que también debemos hacer es llevar estos cursos como el que vamos a dar ahí en Aguaiba. Vamos a dar este curso, o sea, se va a dar con todos los temas, son más temas, nosotros estamos viendo solo algunos que yo escogí, pero se van a ver todos los temas y vamos a darlo entre varios. Por ejemplo, yo les he dado algunos, pero van a ir varios misioneros y ellos van a dar los temas. Entonces va a ser muy bueno, muy enriquecedor, porque seguramente va a ser mucho mejor lo que van a escuchar ahí, pero yo les estoy dando como esa introducción y comentando con ustedes para que vayamos preparando los corazones y como estaba diciendo Pati, sí, inviten, o sea, oren, que el Señor les permita pensar en alguien o si ya saben de alguien, alguno de los discípulos tal vez que tienen, de los mismos de la congregación, que ustedes puedan ver, decir, voy a invitar a esta persona para que vaya al Congreso, animarle a que vaya. Y si tengo la posibilidad de apoyarle para que pague, ¿no? No sé, o sea, al final es una siembra, porque esto es el corazón de Dios, ¿no? El alcanzar. Y algunos de ellos, no sé, tal vez van a ser animados a involucrarse más. Y como yo les decía, o sea, no todos vamos a salir, no todos van a salir, pero toda la iglesia necesita estar unida en esta visión de alcanzar a los no alcanzados. Desde orar aquí de rodillas, estar orando por estos lugares para que esas barreras se rompan, para que esas tinieblas se disipen y ellos puedan conocer del Señor, para protección de los misioneros, para ánimo para ellos, tantas cosas. Entonces, es algo muy, muy importante que sí podría, sí podrían animar. Y sí, lo que dice Ceci, sí, podríamos invitar a otras iglesias de Madero. Bueno, ustedes que están por ahí pueden comentarle al pastor y todo, pero yo pienso que pueden invitar a cualquier iglesia cristiana que esté animar, porque somos uno en Cristo, ¿no? Es una iglesia en Cristo. Y las misiones no son, ¿cómo se llama? No son, tú invitas a un concierto y se va a llenar, ¿sí? Tú vas a ver, se va a llenar y va a estar. Invita a un congreso de misiones y tú ves la diferencia, ¿sí? Y eso siempre ha pasado, pero yo creo que el Señor está haciendo algo y yo no quiero ser negativa porque yo puedo ver la obra de Dios y si Él ha hecho todo lo que ha hecho que vimos en la historia en estos años, si ya no son las 20 y tantas mil etnias, ahora son solo 7,000, quiere decir que el Señor nos ha dejado esa tarea a nosotros ahora y podemos hacerla porque Él es el que la hace en nosotros, no en nuestras fuerzas. Nos toca ser obedientes
y cumplir lo que Dios nos ha mandado. Es un mandato de Dios. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Él nos va a dar la gracia, nos va a ayudar para que se cumpla. Podemos confiar en eso. Pero sí debemos de obedecer, ¿verdad? Tenemos que recordar que tenemos que obedecer. Y el ser obediente, pues sabemos que nos trae bendición. Siempre lo decimos, ¿recuerdan? En la iglesia. La obediencia trae bendición. Y es un hecho, lo podemos ver en la Biblia. La obediencia trae bendición. Yo creo que nuestra iglesia está siendo bendecida porque el pastor se ha involucrado. Si saben, ahí está el pizarrón de los misioneros, estamos orando, se está invirtiendo, se les está apoyando en diferentes maneras, y me incluyo, ¿no? Y yo estoy aquí ahorita haciendo lo que estoy haciendo desde aquí, desde atrás de las bambalinas, como decimos, porque estoy ahorita apoyando en este tiempo a los que están fuera, pero me va a tocar, si Dios permite, en un año más o menos también salir, ¿no? Y yo quiero mi deseo es que el Señor prepare a los que van a estar acá sosteniendo la cuerda. ¿Se han escuchado ese de que baja al pozo y yo sostengo la cuerda? Y si nosotros, los que nos atrevemos, que Dios nos llame en su gracia, porque es un privilegio, la verdad, ir a bajar al pozo, qué bendición saber que hay alguien que sostiene la cuerda y que no te va a dejar caer, o sea, ni en oración sobre todo, pero también apoyándote, ¿verdad? En lo que necesitas, y que tú vas a estar enfocado en lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces, como iglesia, juntos podemos hacerlo, y yo sé que Dios lo está haciendo en su iglesia. Por eso terminamos con estos números para animarnos y ver que podemos hacerlos. Pero sí hay estas barreras, como decía Patti, de pastores que dicen, no, yo de misiones no quiero nada, ¿no? ¿Para qué? Aquí hay mucha necesidad. Y si hay mucha necesidad, no significa que si tú envías a alguien o apoyas o estás en misiones transculturales, vas a descuidar la obra aquí, porque la obra sigue aquí, ¿sí? Ajá, aquí, gracias al Señor. O sea, yo cuando di el paso, por ejemplo, en mi caso, de dejar salir, ay, sí me costó, porque tenía las chicas, ¿no? Las discípulas que tenía ya de mucho tiempo, pero fue entregarlas y confiar, Señor, aquí hay muchas personas maduras en la fe que les van a ayudar a seguir. Y ahora yo veo a ellas bien maduras, muchas ya trabajando, sirviendo al Señor. Y yo digo, Señor, o sea, ok, yo voy a salir, pero sé que tú vas a cuidar de ellas y que hay una iglesia fuerte, ¿sí? Que las va a seguir sosteniendo y animando, y van a crecer, y ellas mismas, al ya no tener, a lo mejor, a veces son como los papás, ¿no? Somos a veces que todo queremos hacerles, pero cuando ya tú sueltas a alguien, empieza a caminar porque ya puede hacerlo, y así lo he podido ver. Entonces, pues gracias al Señor por lo que está haciendo. Y bueno, hoy vamos a terminar ya hoy es el tema cortito que les dije, que ya estamos terminando, son las 9:05 apenas, pero bueno, déjenme, sí, ok, Ceci, sí, lo que comentas, sí, voy a decirle eso a Nadia. Sí, gracias por la recomendación. Se lo voy a comentar para que lo puedan también checar hacer la invitación extensiva, porque sí es una oportunidad muy grande la que estamos orando por ese congreso. Oren mucho, por favor, por ese congreso. Ahora en noviembre les pido que ustedes que están aquí cerca conmigo ahorita escuchando y todo, Dios los tiene con un propósito. Entonces, oren mucho por este congreso, por las personas que van a ir, por los que vamos a ir para allá, que el Señor nos guarde en las carreteras que vamos a viajar, pero que el Señor ponga en nosotros esa palabra que la iglesia, que nuestra iglesia necesita escuchar, ¿sí? Entonces, vamos a orar por este tiempo. Y bueno, antes de orar, les recuerdo que pueden contestar el repaso, vayan contestando el repaso, por favor, para que vayan avanzando. Y los que no vayan a poder ir al congreso, que están aquí o que van a escuchar este video, empiecen a hacer una sinopsis de de los temas que estamos viendo. Puede ser media cuartilla o menos cada tema, no tiene que ser mucho ni muy extenso, simplemente que ustedes puedan compartir con sus palabras lo que ustedes han entendido de cada tema, con los datos que hemos dado, obviamente, que sea de acuerdo a lo que hemos dado, pero que ustedes lo puedan expresar en sus palabras. Es lo que quiero para que lo puedan entregar, ¿ok?
Y los que van a ir al Congreso no lo tienen que hacer, ustedes solo el repaso, ¿ok? Y todos el repaso, todos, vayan o no vayan al Congreso, ¿ok? Entonces si alguien tiene alguna pregunta, comentario antes de que ore, puede hacerlo ahorita, algo cortito, y antes de que ya termine, puede levantar su mano y le puedo dar lugar. Ok, creo que nadie. Entonces, Moisés ya llegó también ahí, no te había visto, Moisés. Te voy a anotar en la asistencia que no te tenía. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Moisés, bienvenido. Muy bien, qué bueno que estuviste en la clase. Ok, voy a orar entonces para terminar. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que tú me das de compartir, Señor, acerca de lo que hay en tu corazón, Señor, por estas etnias, Señor, que están en oscuridad y que anhelan, Señor, anhelan escuchar de ti y que no tienen manera. Ellos anhelan salir de esa oscuridad, pero no encuentran una manera. Y nosotros, Señor, como tu iglesia, tenemos la solución, Señor. Te tenemos a ti, tenemos el mensaje, Señor, que ellos necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a ser obedientes, Señor, para poder cumplir lo que tú nos has mandado, Señor. Y yo te pido que tú bendigas esta noche, Señor, que nos des un buen descanso a cada uno de mis hermanos, hermanas aquí y todos los que vayan a escuchar este video, Señor, que tú, Señor, pongas esa semilla en sus corazones, Señor, para cumplir el mandato que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a seguir buscándote, conociéndote más, conociendo tu corazón y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser obedientes a lo que tú nos estás pidiendo en la vida de cada uno, Señor. Tú sabes cuál es lo que nos estás pidiendo, Señor, y aclara nuestro corazón, Señor, ese mandato, esa palabra, Señor, y guíanos, Señor, y ayúdanos a obedecer. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.